Una de las paradojas de la civilización tecnológica es la falta de un profundo y exacto conocimiento de la prehistoria humana. Una oscuridad espesa reina en torno al pasado, y en esta parte de la historia encontramos la presencia de un connotado investigador y conocedor sobre el origen de los pueblos americanos, el señor Juan Morís, húngaro de nacimiento y nacionalizado argentino, quien en la década de los 60 profundizaba sobre las costumbres de los pueblos indígenas en el oriente ecuatoriano. Es así como logra obtener la confianza de los nativos hasta conseguir que estos le revelaran los secretos que guardaban alrededor de este mundo interno. En cuanto Morís vio lo que ahí había, comprendió que lo que había encontrado tenía una importancia capital para la historia de la humanidad, y tuvo miedo de que este valioso material fuera mal empleado. Por eso elevó inmediatamente una escritura pública notificando de este grandioso hallazgo al gobierno del Ecuador. En la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, y con fecha 21 de julio de 1969, se encuentra la protocolización de la denuncia presentada por el señor Juan Morís, como lo pudimos certificar en una visita que realizamos a dicha notaría, en donde, gracias a las atenciones del doctor Bobadilla y su personal, logramos obtener una copia certificada de esta escritura, la misma que en su parte esencial reza lo siguiente: he descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos de gran valor cultural e histórico para la humanidad, que consisten en láminas metálicas que, elaboradas por el hombre, contienen la relación histórica de toda una civilización perdida, de la cual el género humano no tiene memoria ni indicio todavía. Tales objetos se encuentran agrupados dentro de varias y distintas cuevas, siendo de diversas clases cada una de ellas. Estas láminas de metal están grabadas con signos y escrituras ideográficas, constituyen una verdadera biblioteca metálica que contiene la relación cronológica de la historia de la humanidad, el origen del hombre sobre la tierra y los conocimientos científicos de una civilización ya extinguida. De ser necesario, puedo presentar fotografías, películas e incluso muestras originales que sirvan para ampliar esta descripción. Este es el señor Juan Morís, a quien observamos en un video de archivo gentilmente cedido por el doctor Gerardo Peña Mateus, de una entrevista realizada hace 21 años atrás. Hace aproximadamente un cuarto de siglo. 25 años. Después de la Segunda Guerra Mundial me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra, para saber qué es lo que debemos hacer, de dónde hemos venido y a dónde habremos de llegar. Y este es el doctor Gerardo Peña Mateus, patrocinador jurídico y apoderado del señor Juan Morís, quien tuvo a su cargo en ese entonces la forma jurídica de este gran descubrimiento. El señor Juan Morís, con fecha 24 de junio de 1969, denunció en el Ministerio de Finanzas la existencia de las cuevas y cavernas y la existencia dentro de ellas de objetos preciosos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Tengo aquí en mis manos un ejemplar de la escritura pública de protocolización en la notaría del doctor Gustavo Falcomí Ledesma de la denuncia presentada con fecha 24 de junio de 1969 por el señor Juan Morís. Esta escritura fue protocolizada en la notaría del doctor Gustavo Falcomí, cumpliendo con lo ordenado por el señor juez cuarto provincial del Guayas, con fecha 21 de julio de 1969. Es decir, que desde hace 7 años el señor Juan Morís había dado a conocer al país, a fin de que el Ecuador haga valer sus derechos, la existencia del mundo subterráneo y, dentro de él,
objetos preciosos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. A ver un momento. Una vez protocolizada la escritura sobre este valioso descubrimiento, Maurice organiza la primera expedición al interior de este mundo interno. Y uno de sus protagonistas fue el señor Gastón Fernández Borrero, a quien ubicamos en el 129 de la calle Monjas en la urbanización Urbesa, en la ciudad de Guayaquil. Aquí, el señor Fernández nos explicó en detalle esta aventura que tuvo lugar el 26 de julio de 1969, siendo este gerente de la Corporación Ecuatoriana de Turismo, Ceturis, como se llamaba en aquella época. Visitó la Cueva de los Tallos acompañado por doña Lilian Icaza Pérez, una distinguida dama guayaquileña, el doctor Gerardo Peña Mateus, el doctor Mario Polit, el policía de turismo Carlos Guerrero, el arquitecto José Rojas, el señor Hernán Fernández, el señor Orlando Criollo como fotógrafo oficial de esta expedición y el señor Juan Maurice, quien tenía a su cargo la dirección de la misma. El nombre de esta expedición habría sido bautizado como Taltosoc Barlanja, Maurice 1969. Luego de caminar 3 días y de utilizar lomo de mula por otros 3 días más, habrían llegado a la entrada de este mundo subterráneo, lugar en el cual el señor Fernández habría logrado documentar todo el trayecto al interior de este mundo subterráneo con una gran cantidad de evidencia fotográfica, la misma que está muy bien documentada y detallada en su libro de reciente edición y que lleva por título Mis 2 viajes a la Cueva de los Tallos y el problema fronterizo entre Ecuador y Perú en 1995. En esta obra podemos apreciar las primeras imágenes fotográficas tomadas al interior de esta mal llamada Cueva de los Tallos, así como por ejemplo una panorámica de lo que es la entrada a este mundo subterráneo y los preparativos del andamio para su descenso. El descenso mismo de los primeros 64 metros desde la boca principal de la superficie. Una toma de la misma entrada, pero desde el interior del primer descenso. También podremos observar en las fotos de Fernández su desplazamiento por el interior de estas sorprendentes estructuras internas. También podemos observar paredes y tumbados perfectamente delimitados en donde se puede apreciar lo que sería una puerta de acceso, la misma que habría sido taponada por arena y piedra. Aquí podemos apreciar el desprendimiento de gigantescas piedras perfectamente cortadas y que han sido removidas por algún fenómeno natural. También observamos a Juan Maurice. En esta gráfica seguimos observando pasadizos, paredes y losas de la misma estructura. La estructura al interior de estas fabulosas edificaciones seguía deslumbrando a sus visitantes. También las diferentes especies de vida que se encuentran al interior de este mundo subterráneo estaban presentes para ser captadas por el lente de esta cámara. Aquí, observando en detalle la anatomía de este pájaro nativo del lugar y que, como ya lo indicamos anteriormente, su nombre científico es Esteatornis caripensis. Esta galería de piedra se encuentra a 2 kilómetros de distancia y a una profundidad de 97 metros bajo la superficie. Estas gigantescas piedras nunca se desprendieron desde algún techo o tumbado, ni de las paredes por donde transitaron los expedicionarios. Aquí un receso para hacer una evaluación de lo que significaba esta excursión. En esta imagen, el señor Fernández nos pide que observemos sus botas, las mismas que se encuentran embarradas de petróleo, lo que llevaría a los expedicionarios a una obvia deducción. Aquí observamos estalactitas y estalagmitas que forman el centro de una gran sala hipóstila. Los desniveles eran franqueados por una escalera de madera construida por los propios nativos. A decir de Fernández, estas fotografías serían el testimonio más relevante de estas estructuras al interior de este mundo interno y que hablan por sí solas. La vegetación al interior está distribuida en varias mesetas, las mismas que sirven de albergue para los pájaros tallos, pues sus desperdicios son los que ayudan al crecimiento de la misma.
Este es el lugar hasta donde avanzó esta primera expedición, contabilizando 4,5 kilómetros de recorrido a su interior y 105 metros de profundidad. La prensa nacional inmediatamente se hizo eco de los descubrimientos de esta expedición y reseñó este acontecimiento con grandes titulares, tales como "Un mundo subterráneo se ha descubierto en el Oriente", o generalidades sobre los descubrimientos, reseñando la polémica que se habría suscitado con las diferentes interpretaciones de este gran descubrimiento. Pero escuchemos el pronunciamiento al respecto del prominente jurisconsulto guayaquileño Gerardo Peña Mateus. Cuando se dio a conocer este descubrimiento por primera vez, lo hizo el diario El Telégrafo a página completa, en un artículo en el que incluso entrevistaron. Un subterráneo en América. Sí. Perfecto. Ya, entonces, y en el diario El Comercio también salió el domingo 28 de septiembre del 69, en el número 23.736, sale la noticia: un mundo subterráneo se ha descubierto en el Oriente. Perfecto. Naturalmente, en ese momento ya los derechos del señor Juan Morix como descubridor estaban asegurados, porque no faltó la polémica, ya estaba la escritura hecha, ya yo pude probar que él lo había firmado antes de nosotros salir desde Guayaquil en esta expedición, y que él fue quien nos condujo a todos los expedicionarios a través de la selva hasta este lugar. Pero naturalmente pues no falta la polémica, y esta fue la razón por la cual un hombre tan inteligente como Morix quiso asegurar sus derechos de descubridor antes de dar a conocer el descubrimiento, porque apenas se dio a conocer el descubrimiento, entonces hubo quienes dijeron: pero si esas cuevas ya eran conocidas desde tiempos inmemoriales por los indios jíbaros que habitan la región. ¿De qué descubrimiento nos están hablando si esto ha estado en nuestro territorio desde hace millones de años y ha sido perfectamente conocido por los shuaras? Entonces, pues en alguna entrevista televisada en que me dijeron esto, yo tuve que responderle: bueno, si nos ponemos a argumentar con esa lógica, entonces tampoco Cristóbal Colón descubrió América, pues, porque precisamente fue recibido por los indígenas que desde hace miles de años habitaban en esa región y le dieron la bienvenida al señor Cristóbal Colón. Y tampoco pues don Francisco de Orellana descubrió el río Amazonas, pues porque mientras navegaba fue aclamado, recibido y combatido por las tribus que desde hace milenios conocían ese río perfectamente. La expedición la dividió en dos partes. La primera, Cuevas de los Tallos, para comprobar la existencia del sistema, porque no es una cueva de los Tallos, son decenas, son miles de cuevas de los Tallos. Allí, dentro de esa cueva, permítanme la digresión, habita un pajarraco muy raro, que es el denominado pájaro tallo. Este pájaro tallo oficialmente fue descubierto por primera vez por Humboldt, en una prolongación subterránea de todo este sistema que avanza hasta las cuevas de Caripe, en Venezuela. Allí lo descubrió Humboldt por primera vez para el mundo científico y le puso a esta avecita el nombre de Steatornis caripensis, el nombre científico. Entonces el sistema pues está regado por todas partes. Esta primera parte, de por sí asombrosa, de la expedición, comprobó la existencia del sistema. Faltaba la segunda, Talto Soc Barlanga, para ir precisamente al sitio donde Morix asegura haber descubierto esa biblioteca metálica con todos estos secretos y todas estas cosas. Esta segunda parte requería naturalmente el apoyo oficial del gobierno, no solamente de nuestro gobierno, sino que Morix pretendía que los gobiernos de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Brasil, en general de toda la América del Sur, enviaran sus delegaciones oficiales para dar a conocer oficialmente su descubrimiento y tener las garantías de la pureza de la operación y de que no se tocaría absolutamente ningún objeto,
porque allí donde brilla el oro, brilla la codicia.